Sean bienvenidos a Mente Abierta. Las columnas de la Victoria como mástiles para dirigibles. Durante siglos, las columnas de la Victoria se han erigido en honor a las grandes victorias militares, en memoria de batallas, guerras, revoluciones que marcaron la historia de los pueblos. Pero, ¿y si te dijera que algunas de estas imponentes estructuras podrían haber tenido un propósito mucho más aéreo? Una hipótesis que podría cambiar nuestra forma de ver estos monumentos. ¿Y si las columnas de la Victoria fueran en realidad más que simples símbolos de triunfos bélicos? ¿Qué pasaría si algunas de ellas fueran diseñadas para algo mucho más extraordinario? Para atracar dirigibles. ¿Cuál es el propósito de las columnas? De acuerdo a la narrativa oficial de los poderosos, una columna de la Victoria es simplemente un monumento que conmemora una victoria. Un diseño simple. Una columna sobre una base coronada con una figura simbólica de victoria, como una estatua. Su propósito es honrar el coraje, la fuerza y la gloria de los que triunfaron. Ejemplos prominentes como la columna de Trajano en Roma, la columna de la Gran Armada en París, la Gran Armée, la columna de Nelson en Londres son algunos de los mejores ejemplos de estos monumentos. Pero hay algo peculiar en muchas de estas columnas que no encaja del todo en la narrativa oficial. ¿Cuáles son sus características? Comparten tres características notorias. Una puerta en la base, una escalera en espiral dentro de la columna, una plataforma de observación en la cima. Y ahí algunos ejemplos. Ahí está el observatorio, las escaleras en espiral. ¿Qué propósito tiene esta puerta? ¿Por qué una escalera interna? ¿Y qué hay de esa plataforma de observación? A primera vista todo parece tener sentido si las vemos como monumentos. Pero ¿y si no fueran eso? Si nos fijamos bien, algunas de estas estructuras se asemejan más a lo que podríamos esperar de un puerto aéreo, un punto de atraco de dirigibles. Algunas de las columnas más conocidas fueron diseñadas a semejanza de la columna de Trajano. En muchos casos presentan características que podrían haber sido útiles para otro propósito. La columna de la Gran Armada en París de 173 pies de altura, la columna de Marco Aurelio en Roma de 130 pies, la columna de Vendôme en París 145 pies, el pilar de Nelson en Londres 134 pies, la columna de Arcadio en Estambul 130 pies. Cada una de estas estructuras cuenta con un diseño similar, pero lo que más resalta es la puerta en la base y la escalera interna. Lo curioso es que estas columnas no parecen ser estructuras pensadas únicamente para la observación. Su diseño es extraño si las consideramos solo como monumentos. Y si fueran estas columnas mástiles de aterrizaje para dirigibles. Para aquellos que no lo saben, un mástil de amarre es una estructura diseñada para permitir el anclaje de dirigibles cuando no es conveniente guardarlos en un hangar. Las primeras aeronaves como los dirigibles requerían de estructuras como estas para mantenerse ancladas de alguna manera más segura. La pregunta es, ¿y si algunas de las columnas de la Victoria fueran en realidad mástiles de amarre? ¿Qué pasa si no fueron creadas solo para honrar victorias, sino para servir como puntos de aterrizaje para las naves aéreas de la época? Ahí se pueden ver las puertas justo abajo. Las escaleras en espiral en este Capitolio. Un posible aterrizaje también. Un Zeppelin en Zurich. La columna de la Victoria en Berlín, erigida originalmente para conmemorar la victoria de la guerra de Schleswig y más tarde ampliada para reflejar las victorias de Prusia en otras guerras. Esta columna tiene una historia fascinante. Erigida originalmente para conmemorar la victoria en la guerra de Schleswig y más tarde ampliada para reflejar las victorias de Prusia en otras guerras. Esta columna tiene una historia fascinante. En 1939 fue reubicada a su sitio actual como parte de los planes monumentales de Alemania nazi. En las fotografías de la época podemos ver dirigibles como el LZ-13 Hansa
el Graf Zeppelin sobrevolando y pasando cerca de la columna. Me pregunto, ¿podría haber sido un punto de amarre de dirigibles? El concepto de un mástil de amarre no es reciente. Desde principios del siglo XX los dirigibles requerían estas estructuras para mantenerse en el aire, conectados con cables o cuerdas. Las columnas de la Victoria, con su diseño robusto y su plataforma elevada, podrían haber sido perfectas para este propósito. Y aquí está el giro que es intrigante. Y si las victorias, entre comillas, que celebran estas columnas no fueran solo victorias militares, sino también victorias tecnológicas y de exploración aérea, ¿podría la columna de Arcadius o el monumento del gran incendio de Londres haber servido también como mástiles de amarre? La idea de que estas estructuras monumentales podrían haber tenido una función más allá de la simbólica se vuelve más convincente cuando consideramos que muchas de estas columnas fueron construidas durante un periodo en el que la tecnología aérea estaba en constante evolución. La columna de Alexander en San Petersburgo parece ser una anomalía, aunque no tiene puertas ni plataformas evidentes. Sus orígenes y el diseño de su base nos hace preguntarnos si también fue creada para otro fin. La estructura sólida y su altura sugieren que podría haber sido utilizada para algo más que un simple monumento. Quizás una plataforma para avistamientos aéreos o para el amarre de dirigibles en tiempos antiguos. Las columnas de la Victoria, lejos de ser simples recordatorios de batallas pasadas, podrían haber tenido una función mucho más sorprendente. Las conexiones con los dirigibles, las estructuras de amarre y la tecnología aérea nos ofrecen una nueva perspectiva sobre estos monumentos históricos. Tal vez, en lugar de ser meros símbolos de poder y victoria, algunas de estas columnas podrían haber sido los primeros aeropuertos del mundo. Pero como siempre, la historia oficial nos oculta detalles y lo que se nos ha enseñado podría ser solo una parte de la verdad. Pues bueno, aquí una recopilación de varias de ellas. No soy un experto en la solidez de las columnas ni en su capacidad para soportar fuerzas o tensiones sin deformarse, desplazarse ni dañarse. Es posible que las fotografías de la destrucción del pilar de Nelson nos den una idea de lo resistentes o no que pueden ser estas estructuras. Chéquenlo ahí. La destrucción de la columna. A diferencia de los planes originales, estas victorias posteriores en las llamadas guerras de unificación inspiraron la adición de la escultura de bronce de Victoria, la diosa romana de la victoria. Los berlineses han dado a la estatua el apodo de Goldels, que significa algo así como lisi dorada. Creo que este es el momento en el que ciertas cosas se vuelven más obvias. Un mástil de amarre o torre de amarre es una estructura diseñada para permitir el atraque de un dirigible fuera de un hangar para dirigibles o estructuras similares. Un mástil de amarre es un mástil o torre que contiene un accesorio en su parte superior que permite que la proa del dirigible se sujete. Tengo la sospecha de que algunas otras estructuras podrían haber tenido mástiles de amarre incorporados en su diseño. ¿Por qué no? La columna de Alejandro a primera vista en San Petersburgo parece diferente. No parece tener puertas en la parte inferior ni en la superior. Se trata de un monolito que pesa 600 toneladas métricas. Su plataforma de observación no tiene barandillas de seguridad. Al mismo tiempo, esto es lo que logré encontrar. Montferrand no tenía ante sí una tarea fácil: crear una columna que superara en grandeza a la de Vendôme, erigida en honor a las victorias de Napoleón. Así que como muestra se tomó la famosa columna de Trajano en Roma. Así es, si la columna de Trajano sirvió como modelo para la columna de Alejandro, tenía que haber una escalera en su interior, ¿no? Según algunos investigadores, la historia oficial de la columna de Alejandro es sospechosa. Ya luego preparo por ahí algún tema sobre eso. Bueno, por supuesto, como suele suceder, ciertas cosas ponen un palo en la rueda bien engrasada de la narrativa. La columna de Alejandro en los patíbulos de 1832-1834 de Grigori Gagarin. Las figuras aladas a menudo en pares.
representaban la victoria y eran conocidas como victorias aladas. Eran comunes en la iconografía oficial romana, típicamente flotando en lo alto de una composición y a menudo llenando espacios en las enjuntas u otros huecos en la arquitectura. Estos representan el espíritu de la victoria más que a la diosa misma. Continuaron apareciendo después de la cristianización del imperio y gradualmente evolucionaron hasta convertirse en representaciones de ángeles cristianos. Muchas de estas columnas de la victoria nos muestran de alguna manera a esta diosa. Todos sabemos que según la historia los antiguos griegos llegaron antes que los romanos. Naturalmente ella era Nike, antes de convertirse en la victoria. Y si en un principio se suponía que simbolizaba únicamente el acto de volar sin victorias de por medio, podría ser que aquellos que sabían volar prevalecieran y la rebautizaran como Victory. Bueno, en conclusión tenemos demasiadas mentiras y no suficiente verdad. Dirigibles antiguos, los dirigibles misteriosos o dirigibles fantasmas son una clase de objetos voladores no identificados, mejor conocidos a partir de una serie de informes periodísticos que se originaron en el oeste de los Estados Unidos y se extendieron hacia el este a fines de 1896 y principios de 1897. Se supone que se reportaron avistamientos de dirigibles en todo el mundo durante las décadas de 1880 y 1890. El dirigible misterioso, por ahí hay un artículo en la Wikipedia, por cierto. Fantasma misterioso, un fenómeno que miles de personas en los Estados Unidos afirmaron haber observado desde finales de 1896 hasta 1897. Los informes típicos de dirigibles involucran avistamientos nocturnos de luces voladoras no identificadas. Los informes de dirigibles misteriosos se consideran un predecesor cultural de las afirmaciones modernas de ovnis o platillos voladores pilotados por extraterrestres. Ahí les dejo el artículo porque está muy largo de la Wikipedia sobre este dirigible fantasma. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.